Bueno, mi nombre es Oliver Pastel Diseño, soy seminarista, diocesano. Y un poco primero, antes que hacer la pregunta, quisiera primero felicitarlos a los dos. Creo que la ponencia habla de temas muy contingentes a nuestra realidad, pero no es menor tocarlos. Pero la pregunta mía va con respecto al tema del acompañamiento. Si bien, tal vez a nosotros y a cada uno también nos ha tocado experiencia de compartir a veces con personas que están a punto de fallecer. Y la mirada que se tiene de la muerte es una mirada de mucho temor, de mucho miedo. Pero, por ejemplo, ¿cómo explicarle a una persona o a una familia sobre la muerte de una persona que ya ha cumplido una avanzada edad, obviamente desde la opción creyente, desde la iglesia, uno podría decir, está la figura de un Dios misericordioso, compasivo y bueno con la persona, ya que haya muerto de avanzada edad? Pero ¿qué pasa con una persona que muere y es pequeña, una guagua, por ejemplo? ¿Cómo explicarle a la familia desde el plano, desde la psiquiatría o desde la psicología, el tema, sin acotar al plano ya desde la religión? ¿Cuál es o cuál sería el camino o el paso, el procedimiento que uno podría adoptar desde estas otras dos disciplinas este tema? El acompañamiento, ¿cuál sería el procedimiento para ayudar a aceptar la muerte del infante, en el caso que ponía? Es una cosa muy compleja. Como explicaba el profesor, hay pasos del duelo que uno tiene que ir reconociendo en qué etapa están las personas, también reconociendo que las etapas se superan generalmente con algún apoyo o con el paso del tiempo, porque la misma dinámica de la vida te va obligando también. Pero no hay que confundir superar con olvidar, porque eso son cosas imposibles. O sea, para el que se le ha muerto un hijo sabe que eso es imposible, y sí que uno no tiene que minimizar el hecho de la muerte o sea, una cosa, yo diría algo que uno no debe hacer es decirles si no es tan relevante, hacerles notar de que eso ofende. Generalmente al que está en esa situación lo ofende más y no le ayuda. Y a veces uno le quiere decir, mira, si lo realmente auténtico es Dios, el encuentro con Dios, pero uno se lo puede poner en comparación. Eso con eso lo dijiste tú en un momento. Yo no puedo comparar tu dolor o tu sufrimiento o tus alegrías con las que son mis alegrías o mis sufrimientos, mis gozos, mis esperanzas. No pueden haber. Hay que ir ayudando a que la persona haga un camino, y ese camino es lento, más lento que en otras ocasiones. O sea, de partida es lento el caso de la muerte, es difícil, es complejo. Lo que hay que ir fortaleciendo es aquello que le da esperanza. Lo que le da esperanza hay que fortalecerlo para que pueda concentrar su mirada ahí, y no solamente en la desgracia de la pérdida de un hijo. Eso es lo que yo podría decir, pero eso yo creo que es una especialidad. O sea, hay gente que se especializa justamente en el acompañamiento de niños, o sea, por muerte de niños. De alguna manera el acompañamiento, y tomando un poco esta referencia, que yo les contaba que estamos terminando el primer diplomado acá en acompañamiento, donde de alguna manera las personas han empezado a generar alguna estrategia para lo que ya hacían, si ya acompañaban gente, pero el acompañamiento desde el punto de vista psicológico, espiritual, hace una transición entre lo que yo hago hacia afuera y pongo mi límite, de aquello que es espiritual, donde yo me comprometo. De alguna manera, siempre lo espiritual, el dolor que tiene que ver más conmigo, no es un dolor externo, es un dolor que a mí me compromete, y yo de alguna manera
de alguna manera también vivencia. Por supuesto que hay técnicas, y las técnicas están asociadas a diferentes escuelas psicológicas de cómo mejor acompañar. Yo les decía un simple ejemplo, no dar consejos, porque no hay manera de acercarse a esa realidad sino, y hay dos cosas básicas en el acompañamiento: no dar consejos y escuchar, y no apresurarse, porque los ritmos de las personas son en general ritmos personales. Hay personas que necesitan, como dicen los norteamericanos, 3 meses y el duelo está listo. Nosotros estamos entre 6 meses y 1 año. Para todos nosotros seríamos patológicos para los norteamericanos, dentro de las clasificaciones, porque nosotros vivimos el duelo de una manera muy diferente a las escuelas norteamericanas. Nosotros enseñamos en nuestra aula muchas cosas que vivencia la cultura norteamericana, que no tienen nada que ver con nuestra cultura. Los significantes son diferentes. En ese sentido, es como la experiencia del acompañamiento tiene que ver con escuchar, lógicamente estar presente y lógicamente no precipitarte, y al final, a partir de las propias soluciones que la persona va planteando, su propia mirada sobre sí mismo, algunas pequeñas que son cosas muy concretas. Como por ejemplo de los vuelos, nosotros planteamos el dar la ropa. Es extraño, dar la ropa. Claro, porque la ropa de alguna manera, más allá que ya me estaba ocupando espacio y me daba mucha pena verla, también tiene un significado, porque la doy para que alguien la use. Ese significado detrás, que por supuesto es mucho más potente en lo que es el tema de trasplante y lógicamente de donación de órganos, en el sentido de que la vida se vitaliza a través del fenómeno de un órgano. Claramente todavía no hemos llegado a eso. En ese sentido, yo insisto, las técnicas tienen que ir con estos fenómenos, tienen que ir con el proceso de acompañamiento. Hay diferentes técnicas que se pueden ir asociando. Y lógicamente quien quiera meterse en este transitar de los ciclos espirituales es más complejo, es mucho más fácil un acompañamiento psicológico, porque de alguna manera es una técnica, pero lo espiritual de alguna manera te complica bastante. Yo diría que en general desde la psiquiatría lo que nosotros vemos es esa experiencia. Las personas vivencian todos diferentes sufrimientos y lógicamente las personas sufren por cosas diferentes, pero ciertamente hay cosas que todos sufrimos. Nosotros tenemos crisis normativa, en pocas palabras, la adultez, el niñez, que los padres se nos mueran cuando estamos adultos, pero cuando pasa la muerte de un infante, por supuesto es un hecho que es dramático, es antinatural, no le pasa a nadie. ¿Por qué me pasó a mí? Entonces, preguntas y respuestas son súper complejas. Por supuesto que una madre que perdió a su hijo nunca más se lo olvida, nunca. No hay manera que se lo olvide. Porque no se lo olvida porque siempre es un hecho que también tiene que ver con esta primera etapa de la culpa y la rabia. ¿Qué hizo o dejó de hacer ella para que ese hijo muriera? Eso es un tema, y de ahí una anécdota que ya es dramática. Llegan a mí una pareja y había muerto a su hijo pequeño, guita en realidad, y la tenían, entonces esto no es posible, sí, yo también me impacté. La habían incinerado y tenían una vasija y le ponían un gorrito arriba de la vasija, un gorrito de guagua. Por supuesto que ahí la gran intervención no era decirle que no un gorrito a una vasija, no, era que se depositara en un lugar donde pudiera estar. Y lógicamente nuestra única intervención fue que la colocaran en un nicho. Y donde la visitaron como visitan a otras personas. Pero esa vivencia, y lo que yo tengo en el fenómeno de la experiencia, es muy compleja. Aquí en la región existe y trabaja el grupo Renacer, que prácticamente tiene que ver con esto. Algunos alumnos de psicología han hecho la experiencia. Claramente los padres dicen, no entienden cómo el otro día de que muere el hijo puede salir el sol. Esta sensación de desolación después de la muerte tan dramática es como ilógico, hasta está enojado con el sol, comillas, ¿cómo va a salir el sol después de que pasa un hecho tan dramático? ¿Qué pasa con la vida? La persona empieza esta etapa y lo empieza a integrar. Sin duda, otro duelo vuelve a renacer este duelo. Sin embargo, porque esto no tiene en general respuesta. No es natural que muera un hijo antes de ti. Es natural que muera las personas que están ante ti, porque vivieron su experiencia de vida. Y uno puede dar un montón de explicaciones. Sin embargo, en la experiencia de un hijo, claro, algunos dan explicaciones muy que caen en la fantasía, pero hay que tener cuidado con la fantasía, porque la fantasía detiene en el duelo. Es un angelito que nos está mirando el cielo. Sin embargo, eso detiene, porque pasa desde la realidad un fenómeno de la fantasía, ese fenómeno de la fantasía lo detiene el duelo, no lo deja avanzar. Le da un alivio temporal, pero nos deja avanzar para integrarlo en la vida. En ese sentido, yo insisto, lo que uno hace, más que dar una explicación sobre qué pudo haber pasado o no haber pasado, es acompañarlo, escucharlo y darle un sentido a su propia vida a partir de las significaciones y de alguna manera entender y dejar el tiempo de
plantear de qué es lo que ella siente con respecto a esta pérdida de este ser querido. O sea, yo creo que hay varios autores que han planteado sobre este tema, sin embargo yo asumo que todos los estudios se han hecho más sobre los ciclos normales, cuando se muere alguien, la pareja o un familiar, un amigo, que está, pero la muerte en relación a los hijos, la verdad es que hay muchas cosas y algunas que caen claramente en lo extraño de cómo se enfrentan, pero ciertamente es un hecho que, pero escuchar, esperar, de alguna manera acompañar, ayuda, ¿no? No soluciona nada, sin embargo, porque tampoco es bueno, sigue siendo integrado y ese hijo sigue teniendo nombre, ¿no? Dentro de toda la historia. Hay múltiples técnicas, no siempre existen las técnicas. Hay que acordarse de un pensador que era Freud, que no era nada creyente. Sin embargo, cuando le preguntaron en una de sus conferencias que estaba trabajando justamente sobre depresión y melancolía, que le hablaron sobre el duelo, salió del lado y dijo, mire, de esas cosas vamos a hablar después. Ni siquiera la quiso enfrentar. Derechamente estaba hablando de una técnica psicoanalítica que pretende llegar profundamente al ser humano. Sin embargo, ese tema era muy complejo de enfrentar, ¿no? Es un proceso natural, pero no es natural cuando necesariamente la pérdida cae dentro de estas crisis no normativas y lógicamente de lo no esperado.